voy a compartirles algunos antecedentes del perfil profesional de Laura para después sí comenzar a escucharla. Su formación, podríamos decir, que se remite al año 2001, cuando egresa de nuestra facultad con el título de licenciada en Astronomía. En el 2003 hace una maestría en Geofísica Espacial en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil. Luego el doctorado en Ciencias Naturales, en Max Planck Institute para la Investigación del Sistema Solar. Esto fue en Alemania. En cuanto a la experiencia profesional, trabajó como JTP en la Cátedra Física Introductoria de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Ya estaba haciendo su carrera como investigadora en CONICET, primero como asistente y luego como investigador adjunto. Del 16 al 18, investigadora postdoctoral en George Mason University en Estados Unidos, donde actualmente está trabajando, y desde allí es que tiene esta relación con la NASA. Me gustaría preguntarte, antes de entrar en conversación, que me cuentes algo muy breve a todos los que estamos aquí, con respecto al lugar donde estás ahora. ¿Estás precisamente en qué lugar de Estados Unidos? Bueno, en este momento estoy viviendo en el estado de Maryland. El estado de Maryland está muy cerca de Washington, D.C., de la capital de Estados Unidos. Vivo en este estado porque este es el estado donde se encuentra el Goddard Space Flight Center de NASA, que es uno de los centros de NASA, que es donde tengo mi oficina y donde voy a trabajar todos los días. Como Omar dijo, o sea, mi afiliación es a través de la Universidad George Mason de Virginia, que es otro de los estados que está muy cerquita. Digamos, el centro de Estados Unidos es Washington, Maryland y Virginia. Tres estados. Esta es una zona muy linda para nuestra área de física solar. Hay muchas universidades, hay muchos institutos y que colaboran continuamente o sea, y muy cercanamente entre ellas. Entonces esta es la razón un poco por la cual estoy viviendo en esta zona. Bien, bien. Permitime, Laura, y a todos los que están asistiendo a la charla, darle la bienvenida al decano de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el ingeniero Rodolfo Bloch, para que te dé también la bienvenida a esta charla. ¿Rodolfo? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en realidad quien quiere darle la bienvenida a todos los que están asistiendo, que ya veo que son un número más que importante de personas, cuento 72 aquí en mi pantalla, y fundamentalmente a Laura Balmaceda, la doctora Laura Balmaceda, que bueno, tenemos el orgullo de que es una egresada de nuestra carrera de licenciatura, como primer escalón en su carrera académica, ¿no es cierto? Posteriormente, como ya Omar lo acaba de señalar, ese perfil se fue enriqueciendo con los años a través de maestría y doctorado que la puso, digamos, en la actual condición profesional que ostenta. Así que para nosotros es una gran satisfacción, es un orgullo que Laura haya aceptado estar en esta charla, porque, bueno, es un caso... digamos, ella puede, creo, a través de su experiencia profesional, poder reflejar de alguna manera algo que a todos los que abrazamos una profesión por vocación y todas las otras motivaciones que pueda haber, siempre es un interrogante, que son cuáles son los caminos, las vías, las alternativas que se me abren en el ejercicio de la profesión. Esto ha sido la motivación de este ciclo de charlas, que se decidió impulsar a partir de propuestas que surgieron en nuestra facultad de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Centro de Estudiantes, y donde también han participado en la organización la Secretaría de Investigaciones. Aquí está Natalia, la estoy viendo en pantalla, y también la Secretaría de Extensión, que no la veo a Graciela, pero seguramente está por ahí. Así que, bueno, nos planteamos esto porque creemos que tiene que ver muchísimo con la formación
o con el ayudar a nuestros estudiantes fundamentalmente, y también seguramente de gran utilidad para quienes ya están en el camino profesional, a ver un poco, a visualizar, a visorar panoramas, caminos, realidades, posibilidades. Que por supuesto, en una experiencia como la que Laura va a referirse en el día de hoy, vamos a poder tener una parte de ese panorama. Pero la suma del conocimiento de experiencias de ese tipo, obviamente nos ayudan muchísimo a poder entender y a poder incluso hasta pensar y hasta elegir y proponernos determinados cursos de acción para nuestra vida profesional. Así que bueno, la hago muy cortita. Yo en realidad la motivación de que esté presente acá es doble. Es por una parte, bueno, recibirlos, darles la bienvenida, agradecerles a los secretarios que han organizado esto y al Centro de Estudiantes y a Laura fundamentalmente, y también escuchar la conversación. La verdad que no sé cuál de las dos cosas es la que me convoca más, pero bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente, como les digo, dar un poco por iniciado este ciclo de charlas. Hoy toca astronomía y vamos a tener otras con las otras especialidades que son, digamos que están en nuestra facultad. Así que bueno, nada más que eso. Espero que la reunión sea provechosa, estoy seguro de eso, y algún día quizás estaría bueno que quienes la han podido escuchar y aprovechar nos hicieran alguna devolución, no solamente a la facultad, sino también a través de nosotros a Laura o directamente a Laura, para ver realmente cuál fue el impacto que ha podido, digamos, causar. Así que, bueno, nada más que eso. Devuelvo la palabra, supongo que a Omar, que le dará paso a Laura ya para que arranque con la tarea en sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, decano. Bueno, queremos decirte, Laura, que se suman también a esta actividad. Celebra que estés compartiendo este diálogo con quienes hoy nos visitan, el Club de Astronomía de la Escuela Industrial, Domingo Faustino Sarmiento, que como bien sabés también pertenece a nuestra Universidad de San Juan. Laura, en principio me gustaría preguntarte si alguna vez imaginaste cuando pisaste la facultad por primera vez que ibas a tener una carrera como la que estás transitando y que te ha llevado por distintos lugares del mundo y hoy estar trabajando ni más ni menos que en la NASA. Entonces, la respuesta corta es no. Nunca me imaginé. O sea, yo decidí en mi cabeza de niña, cuando tenía 11 años, que quería seguir astronomía, cuando vi en la televisión un documental del telescopio Hubble. Entonces, a partir de ese momento, se me metió en la cabeza de que había gente que estudiaba las estrellas y las galaxias y las cosas del universo. Entonces, a partir de ese momento, se me ocurrió esa idea. Yo vivía en San Juan, ¿no? Con mi familia. Y le empecé a decir eso a mi familia. Mi familia me decía, ok, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Cuando llegó la secundaria y yo seguía con eso, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Cuando estaba en cuarto año, yo dije, no, yo voy a estudiar astronomía. Era el 1994. Y en ese año, la carrera de astronomía todavía no estaba en San Juan. Entonces, los planes míos eran ir a Córdoba o a La Plata, que eran los dos lugares donde se podía estudiar astronomía en ese momento. Pero llegó ese año y mi papá habló muy seriamente conmigo porque la situación en mi casa, en mi familia, era muy difícil, y entonces ellos me dijeron, nosotros creemos que no vamos a poder, o sea, pagarte una carrera fuera de la provincia, ¿por qué no ves otras opciones aquí en San Juan? Entonces yo comencé a pensar y dije, ok, tal vez ingeniería, que tiene mucha física y matemática, o tal vez el profesorado de matemática o el profesorado de física. Esas eran mis opciones. Y hasta había considerado el profesorado de inglés también, porque me encantaba el inglés. Entonces eran mis tres opciones. Pero en el final de 1994, cuando era el año nuevo, salió la noticia en Diario de Cuyo de que en el año 95 comenzaba la carrera de astronomía en San Juan. Entonces, en ese momento, yo creo que fue uno de los días más felices de mi vida, porque yo vi que mi sueño se podía hacer realidad, se hizo súper palpable. Entonces, pasó todo mi quinto año, y en mi quinto año yo ya no cambié de idea, yo iba a estudiar astronomía en San Juan, y me preparé todo para comenzar la carrera. Hice el curso de ingreso y todo, y en el año 96 comencé
astronomía en San Juan. Yo no sabía dónde me iba a llevar este camino, no sabía, o sea, ni siquiera tenía bien seguro en qué consistía ser astrónomo. O sea, uno, la visión que tiene de joven o de niño es totalmente diferente a la de ahora. Si uno supiera, tal vez se replantearía muchas cosas también. Pero en ese momento yo no sabía, entonces a partir de ese momento fue un camino abierto. Entonces, o sea, yo no me imaginé, mucho menos me imaginé estar hoy en día trabajando donde estoy. Pero sí soñé, por ejemplo, sí soñé con algún día estudiar en Alemania. Eso es algo que yo sí quería hacer, por ejemplo. Eso era como una pequeña meta personal. O sea, y sí soñé con algún día también salir de Argentina y conocer otros lugares y visitar montones de lugares en el mundo. Eso también fue como pequeñas metas que yo me puse personalmente. Déjame, Laura, que le anuncie a todos los que están acompañándonos en la sala que pueden ir haciendo preguntas por el chat y cuando habilitemos el momento para responderlas, bueno, desde producción nos van a ir marcando esas preguntas y yo te las voy a transmitir. Pero quedan todos invitados a través del chat de la sala a poder ir haciendo algunas preguntas para Laura. A propósito de por dónde te va llevando la vida con tu formación profesional, quiero preguntarte, ¿cuándo aparece la física solar? Me cuesta imaginarme a un joven ingresando a estudiar astronomía con la idea clara de dedicarse a, dentro de la astronomía, a la física solar. ¿Cómo pasó en tu caso? En mi caso, o sea, mi camino hacia la física solar se dio hacia el final de la carrera. Una vez que yo empecé a estudiar astronomía, fui conociendo las diferentes ramas con los diferentes profesores que tuvimos, y de todas las materias, las que más me gustaban a mí eran todas las relacionadas a astrofísica estelar. Entonces, en mi cabeza yo ya me iba decidiendo de que ese era el camino que yo quería seguir. La parte de galaxias y cosmología era demasiado para mí. La parte de asteroides y planetas es como dice mi jefe, nada explota ahí. O sea, nosotros queremos cosas donde explotan algo. Y entonces, o sea, yo iba perfilándome hacia la astrofísica estelar. Pero también parece que como las cosas pasan en mi vida así, cuando ya estaba casi en los últimos años de la carrera, se organizó en San Juan la primera escuela del Leoncito, de física solar. En esa escuela invitaron a gente del Instituto Max Planck de Alemania, de dos institutos Max Planck, el que estaba antes en Kaplan-Lindau y otro que estaba en el sur de Alemania. Invitaron en ese entonces a 3 estudiantes de doctorado que eran argentinos y estaban haciendo el doctorado en Alemania. Ellos participaron de esa escuela y nos dieron todos los cursos y nos mostraron todas las imágenes del Sol que hasta ese momento yo no había visto nunca en mi vida, porque no había internet, o sea, no había tanto internet como hay hoy en día, que uno está bombardeado todo el tiempo de imágenes y de noticias y de cosas que pasan. O sea, antes no era así. Y entonces uno no tenía acceso, y de repente en esa escuela mostraron cosas que a mí me llamó mucho la atención, el nivel de detalle que podía uno tener acceso con el Sol, que no tenía con las estrellas o los planetas más alejados del sistema solar u otras cosas. Y entonces en ese momento, o sea, yo volví de la escuela del Leoncito con toda la intención de hacer física solar también. Y también, o sea, cuando yo comencé, no había un antecedente de gente trabajando en física solar en San Juan. Y todos los estudiantes, los pocos estudiantes que hasta el momento habían terminado, todos estaban trabajando en áreas, digamos, más tradicionales de astronomía, con gente reconocida en San Juan. De repente, de física solar no había nadie que me podía guiar en San Juan. Entonces, en ese momento, yo decidí empezar a trabajar con Guillermo Stenborg, que en ese momento él estaba terminando su doctorado en Alemania. Y en ese momento, la gente de la universidad por ahí me dijo, no, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué te vas a arriesgar a trabajar con alguien que no conocemos? ¿Por qué vas a hacer algo que nadie ha hecho antes? ¿Por qué no te aseguras el futuro mejor
terminar la carrera y hacerlo con este profesor o esta profesora en algo que hace la gente aquí, que ya tiene mucha experiencia, y después te vas a hacer lo que quieras. Y yo no escuché a esa persona, porque, o sea, yo tenía ganas de hacer algo diferente y tenía ganas de hacer lo que me había entusiasmado tanto en la escuela. Y, o sea, y a partir de ese momento las cosas se fueron dando, o sea, una tras otra. O sea, yo hice mi tesis de licenciatura trabajando con los datos del coronógrafo MICA, que es una de las fotos que está, no la he puesto todavía, a ver si la puedo compartir. No sé si la pueden ver ahí, en la foto, sale la foto de los dos telescopios solares en el OAFA. Ahora la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí. Y uno de las dos cúpulas es el coronógrafo MICA, y yo comencé a trabajar con esos datos, hice mi tesis de licenciatura con esos datos, en el año 2000, 2001, más o menos, cuando estaba terminando. Bien. Has preparado un material para mostrarnos de los lugares por donde has estado capacitándote y también trabajando. ¿Querés hablarnos de eso? Sí, ahora si quieren les puedo mostrar un poquito la presentación. O sea, hice una presentación, les digo que es la presentación más difícil que me ha tocado hacer, a pesar de que estaba súper entusiasmada. Es difícil poner un orden a las ideas, a las cosas que pasaron, a los consejos, a las cosas que uno aprendió con todo el tiempo. Entonces, espero que sepan perdonar si es un poco, si no es lo que estaban esperando, pero espero que eso se arregle con las preguntas, que estoy dispuesta a responder cuando terminemos. Entonces, como dijeron, el título de la charla es Siguiendo al Sol desde el Leoncito, que está aquí en esta foto, con las montañas, que son las que extraño, y la foto de la entrada del Goddard Space Flight Center. Una de las cosas que me di cuenta preparando esta presentación es que tengo súper pocas fotos donde salga yo en los lugares, o que salga yo con alguien. O sea, parece que realmente que no hubiera pasado nunca, así que espero que muchos de ustedes tengan la chance de ir y encontrarme allí para comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, ¿de qué se trata esta presentación? O sea, la dividí en 3 partes. Un poco de este viaje, de mi vida en los diferentes lugares del mundo que me tocó vivir. Un poco de ciencia, que es lo que me pidieron para que les cuente qué hice y qué estoy haciendo en física solar. Y un poco de mi experiencia, que es qué es lo que yo aprendí cuando se me dio la oportunidad de estudiar y trabajar en estos diferentes países. Entonces, para mostrarles un poquito de mi viaje, preparé esta herramienta que me pareció muy simpática, pero no sé si saldrá. No sé si pueden ver el mapa. Ok, entonces este es el mapa que está mostrando los lugares donde tuve la suerte de trabajar. Entonces, como dijimos antes, mi viaje comienza aquí en San Juan y comienza en el Leoncito, trabajando con los datos del coronógrafo MICA, que significa Mirror Coronagraph por Argentina. Ese telescopio lo instalaron gente del Instituto Max Planck de Alemania, en Argentina, y tomó datos desde el año 97 más o menos hasta el año 2011, cuando dejó de funcionar. La otra cúpula es de los datos en H-alfa del telescopio ASTA, que ese sí sigue tomando datos hasta el día de hoy. Aquí hay una foto de los 2 instrumentos un poco más de cerca, y esta es la foto del día que yo me recibí en la Universidad Nacional de San Juan,
Yo tengo una cara medio deprimida ahí, no sé si es por los huevos y la harina que me echaron mis compañeros o es por la incertidumbre del futuro. Esta foto la elegí porque aquí salen muchos chicos, la gente de San Juan va a ver muchas caras conocidas, que son los profesores de ustedes ahora. O sea, en ese momento eran muchos estudiantes y un par ya estaban graduados, pero no todos. Y también pueden ver algunos otros profesores que seguramente andan por ahí, que con menos pelos y más canas, me parece, a estas alturas. Entonces, este es el día que yo me recibí. Yo me recibí un 2 de septiembre del 2001 y unos días después ya fui aceptada para hacer la maestría en Brasil. Esta es la foto. Estaba buscando una foto de la entrada de la Facultad de Exactas y no encontré por ningún lado. Lo más cercano que encontré es esta, la foto de la placa de mármol con el nombre de la facultad. Y esta es la foto de todos los participantes de aquella primera escuela de física solar de El Leoncito, que fue del 19 al 26 de febrero del año 2000. En esta foto salimos también, yo estoy aquí, en esta parte. Está Natalia, por ejemplo, la puede reconocer, y otras compañeras más de aquel entonces, gente de Buenos Aires. Está Guillermo Stenborg, Marta Rovira, está el doctor González, que él trabaja en Brasil y que fue mi director de tesis en la maestría. Y esta escuela fue decisiva en tu vida, ¿no? Lo sí. Dijiste, Laura. Sí, esa escuela fue el primer contacto con... fue el primer paso hacia llegar después a Brasil y a Alemania, con seguridad. Bueno, claro. Entonces después de mi graduación me fui a Brasil. Ahí fui a una ciudad que está muy cerca de São Paulo, que se llama San José dos Campos. En esa ciudad hay un instituto, que es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pesquisas en portugués significa investigaciones. Es uno de los institutos más grandes de Brasil de investigación y es un lugar que también tengo mucho cariño porque hice muchos amigos y fue una experiencia muy, muy linda. De esta época, yo recuerdo montones de fotos impresas que están todas en San Juan. No tengo casi nada aquí conmigo. Encontré apenas una foto de algunos amigos. Esto es dentro del instituto. Acá todos teníamos que usar un pequeño como carnet para entrar, porque el lugar estaba al lado de una base militar. En Brasil era súper seguro. Entonces, todos estos son mis compañeros de la maestría. Aquí está Natalia, también, quien la conoce. Estamos juntos. Este es el 28 de octubre del año 2003. Y esta foto pequeña aquí es en una conferencia donde fuimos todos a Río de Janeiro, y ahí nos subimos todos en el bondi. Este transporte aquí se llama bondi, realmente, en portugués. Y yo estoy aquí, colgada. El Instituto de Brasil, o sea, mi maestría en Brasil, fue el segundo paso para yo poder llegar hasta el Max Planck, en Alemania. Ahí es un salto grande. En esos momentos, el Instituto Max Planck ya se llamaba Instituto Max Planck para el Sistema Solar, para la investigación del Sistema Solar, pero se encontraba en el medio del campo. Estos cuadrados que se ven aquí, esos son los edificios del instituto, rodeados de verde y de campos amarillos. El pueblito que se ve por ahí atrás no tenía más de 1000 habitantes. Era un lugar bastante aislado de la civilización, digamos. Uh-huh. Ese fue el lugar donde fui a hacer el doctorado. Esta es una foto de la entrada en un día de invierno, con mucha nieve, el cielo blanco, eso era común. Montones, o sea, la mayoría de los días veíamos el cielo blanco. Yo extrañaba el cielo celeste de San Juan, porque realmente, o sea, después de mucho tiempo, con días nublados, uno se da cuenta de esos pequeños detalles que realmente extraña. Esta es una foto de una actividad que organizamos
para un día de puertas abiertas en el instituto, donde invitamos a los niños a participar, a armar satélites de papel y esas cosas, y fue todo un desafío porque dentro del instituto hablábamos en inglés, pero a los niños había que hablarles en alemán, y o sea, algo nos hicimos entender. Esta es una foto de uno de los tantos retiros, así le llamaban a una semana de cursos intensivos en la que nos llevaban a todos los estudiantes de doctorados inscritos en ese momento a aprender sobre un tema determinado, por ejemplo, atmósferas planetarias o observaciones solares o manejo de proyectos, diferentes temáticas. En esta foto, o sea, salimos no sé cuántas personas, pero a veces llegaban a ser hasta 50 alumnos. Este es en el año 2005. En esta foto yo salgo aquí adelante, y aquí la pueden ver a Eve Cremades, que está también en esta foto. Y bueno, no sé si hay alguien más conocido, creo que nadie más. Hay otros argentinos, pero nadie más que me acuerde. Permitime una pregunta, Laura, ¿y qué importancia tuvo para vos el idioma? ¿Tenías buen inglés cuando terminaste la licenciatura? ¿Cómo te fuiste familiarizando con los idiomas? El inglés fue fundamental, un consejo que nos dio un profesor en el primer año de la carrera. O sea, estábamos en primer año dibujando esferas celestes y luchando con las coordenadas, los diferentes sistemas de coordenadas celestes. Y el profesor Carlos López nos dijo, ustedes están estudiando astronomía, necesitan dos cosas. Una es un pasaporte, dos es estudiar inglés. Entonces yo sabía mi inglés de la secundaria. Fui y me inscribí en un curso de inglés y hice un curso de inglés todos los días de mi carrera desde ese momento hasta que me gradué. Siempre inglés, siempre es algo que uno necesita perfeccionarlo constantemente. Yo todavía hasta el día de hoy me considero, como decimos nosotros, que soy un queso en inglés, pero un nivel, o sea, se necesita un nivel mínimo para tener una discusión científica coherente y que podamos escribir las cosas, que se nos entienda tanto en el momento de hablar como de escribir. O sea, eso es fundamental. Y ese consejo de ese profesor fue, creo que, uno de los más importantes que recibí. Bien. Después, una de las tantas cosas que tuve la suerte de vivir estando en Alemania fue la primera vez que vi un eclipse solar. Todos ustedes vieron el eclipse solar el año pasado en San Juan y saben que es una experiencia maravillosa. Pero la primera vez yo tuve la suerte de verlo junto con todo el grupo de alumnos del Max Planck en Antalya, en Turquía. Y fue realmente una experiencia muy linda, además de lo maravilloso que fue el espectáculo natural del eclipse, que fue diferente a San Juan porque fue en la playa, y fue diferente porque el sol estaba muy arriba, era cerca del mediodía, y entonces la iluminación fue diferente también a la experiencia en San Juan. Pero además también visitamos lugares históricos como este anfiteatro que están viendo en esta foto. Ahí salgo yo muy feliz porque realmente esa fue una de las experiencias más lindas durante mi doctorado. Y esta es una foto, esa la saqué yo, se ven a mis compañeros en el momento del eclipse y en el momento como se ve esa penumbra. Y eso que parece el atardecer ahí se veía 360 grados, todo alrededor. O sea, miráramos a donde mirábamos, se veía alrededor del horizonte, se veía ese halo rosado. Y esto lo puse que me acordé, en el año 2006, en la Copa del Mundo de Alemania, el 2006 yo estaba en Alemania. Yo no tuve la suerte de ir a la cancha, pero me fui a todas las fanfest, que eran los lugares donde la gente se reunía a mirar los partidos de fútbol. Este es el día que fuimos a ver el partido de Serbia y Argentina, que Argentina le ganó 6-0 a Serbia. Esta es mi amiga Sanya, era colega del doctorado, ella era de Serbia. Y estos tres chicos, uno es el hermano de ella, y los otros dos eran amigos, eran 4 serbios y yo argentina, mirando el partido, ellos sufriendo y yo festejando. Eso fue uno de los días más divertidos que me acuerdo.
Y esta otra foto es en otro partido, esta es con Holanda en la primera fase también de aquella vez. Este chico de aquí es argentino, él también trabaja en NASA, es mendocino. Y estas dos chicas, una es de Austria, son pseudo-argentinas, una es de Austria, la otra es rusa, que no tienen nada que ver, pero estaban haciéndonos el aguante. Bueno, esa época fue muy divertida, este es en el año 2006. Y esta foto que está aquí, esa me la mandó Eve hoy, que se la pedí, fue el año pasado, hace 2 años, se organizó una conferencia en la que se invitaba a los exalumnos del Instituto Max Planck, y aquí estamos en la cena, dentro del Instituto Nuevo del Max Planck. Participamos Eve, otra amiga de Rumania, Marilena, y yo. Estos 2 chicos también fueron compañeros de nosotros, y este que está aquí también es de España, y también fue compañero de aquella época. Fue una reunión científica, porque mucha gente presentó sus trabajos, pero la idea era mostrar también un poco lo que, como en esta charla, ¿no? Mostrar la experiencia de los exalumnos a los estudiantes que estaban en ese momento en el Max Planck. Y esta foto la puse porque me parece simpática. Durante aquella reunión encontramos todavía unos panfletos del Max Planck donde hacen propaganda de la escuela para invitar a nuevos estudiantes, y en esa foto salimos nosotros. Esta soy yo, que está aquí. Esa es Eve Cremades, y todos estos 3 chicos, los 3 son argentinos, y esta chica de México. Y este es el Instituto Max Planck de ahora, que como ven es mucho más lindo el edificio, mucho más moderno que la foto que yo mostré al comienzo. Este nuevo edificio funciona desde hace no sé cuántos años, por lo menos 5 o 6 años, no sé exactamente cuándo se mudaron, pero fue posterior a cuando nosotros hicimos el doctorado. Ellos ya no están en ese pueblito en el medio del campo, están en una ciudad estudiantil donde está la Universidad de Göttingen. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Alemania? En Alemania estuve 3 años y medio. Uh-huh. O sea, son 3 años de doctorado más 6 meses de postdoc. Bien. Y bueno, finalmente no, pero casi. Después de Alemania fui a Valencia. Valencia es una ciudad muy linda. La experiencia en Valencia también fue muy interesante. En esta foto estamos con 2 colegas, uno de Alemania y uno de Colombia, Santiago Vargas. Estamos todos en la sala de control del telescopio de la torre sueca, que es este telescopio que está aquí, que es un telescopio de 1 metro de diámetro, que permite tomar imágenes de alta resolución del Sol. Esta es una foto de varios de los telescopios que están instalados en las Islas Canarias, en España. Perdón, me olvidé de decir eso. El telescopio de la Torre Sueca está en las Islas Canarias, en España, en la isla de La Palma. Este es el cerro donde están instalados esos instrumentos, se llama Roque de los Muchachos, y esa es la altitud, 2.426 metros. Y esta es una foto cuando uno va entrando hacia el edificio donde está el telescopio. Ahí arriba pueden ver el telescopio donde salía la foto conmigo al lado antes. Y aquí es otra foto más de los diferentes instrumentos. Este que está aquí, por ejemplo, al lado es otro instrumento solar de un telescopio de los holandeses. Y esta es una foto del ayuntamiento de Valencia. Valencia es una ciudad muy linda por la arquitectura. Y esta foto aquí es de uno de los tantos edificios más modernos que tienen los futuristas que tiene Valencia, que es la ciudad de las artes y las ciencias, con un arquitecto súper famoso que se llama Calatrava. Uh-huh. Bueno, después de Valencia, volví a Argentina, a Alicate, a trabajar. Estando en Argentina tuvimos la oportunidad de organizar una escuela del Leoncito nueva. Esta fue ya la 5ª escuela. En esta escuela participaron muchos amigos de Alemania, de Brasil, y algunos estudiantes de aquí también de San Juan. Y en esta foto de aquí, esa
esta foto la puse porque si alguien después de esta charla tiene interés en hacer física solar, tiene que contactar a alguno de estos que está aquí. Lamentablemente, a Rainer Schwenn falleció hace 2 años, lo vamos a extrañar mucho. Él fue el impulsor de instalar a MICA aquí en Argentina y promovió mucho la física solar aquí, viajó muchas veces a Argentina, le tenemos mucho cariño. Alison Dallago, él es de Brasil, él es el actual coordinador de la dirección del posgrado en el INPE, en Brasil, que es una persona que ustedes pueden contactar si los estudiantes, si quieren hacer un posgrado en Brasil. Eve Cremades, si quieren hacer física solar en Argentina. A mí, si quieren hacerlo afuera. A Marilena Mierla, si quieren ir a Bélgica a hacer el doctorado. A Guillermo Stenborg, que también está en Estados Unidos y que también puede ser un contacto. Bueno, más o menos puede ser un contacto. Déjame que te pregunte, Laura, al tiempo que seguimos este recorrido para llegar al presente y a Estados Unidos, ¿cómo era el instrumental que había, por ejemplo, en la estación de altura Ulrico-Chesco en aquel entonces? ¿Qué te acordás de eso? ¿Qué fue de utilidad para tu formación? Sí, o sea, los instrumentos que estaban instalados en el observatorio, comparados con los instrumentos que estaban operando del espacio, eran, o sea, de mucho menos resolución, de mucho menos resolución espacial. O sea, podían brindar mucho menos detalles del Sol que los instrumentos operando desde el espacio. Pero tenían algunas ventajas, por ejemplo, tenían la alta cadencia y tenían la observación en líneas espectrales que no estaban ya operando desde afuera. Entonces, para mí fue de gran ayuda haber trabajado con esos datos. O sea, aunque después van a ver, o sea, mi carrera cambió completamente de rumbo, pero muchas cosas, o sea, fue el paso inicial, fue lo que me permitió hacer el paso inicial en física solar. Bien. Seguí con tu recorrido, por favor. Bueno, aquí en la última foto, esto es dentro de Goddard, esta es mi familia, mi hijo y mi marido, y yo estamos visitando, lo que se ve ahí atrás es el telescopio Webb, que fue lanzado hace un par de años. Antes, acá si lo pueden ver mejor, aquí. Es un instrumento gigante. Ahí en Goddard, ahí hacen también muchas de las pruebas antes de enviar los instrumentos y los satélites hacia Florida para el lanzamiento. Se hacen las pruebas en este lugar. Y muchas veces tenemos la chance de poder verlos a través de un vidrio, a través como de un pequeño balcón. Se permite a las familias y a la gente que trabaja allí poder visitarlo y verlo antes de que se lo lleven para Florida, por ejemplo. Lo mismo que pasó con la sonda espacial Parker Solar Probe, que está ahí atrás. Ese también organizaron un día familiar en el que yo pude llevar a mi hijo, que era chiquitito en aquel momento, y pudimos ver también el telescopio. Aquí está, la sonda Parker Solar Probe es mucho más chiquitita que el telescopio Webb, por ejemplo. Acá pueden comparar con el tamaño de una persona. Y esta foto es, o sea, obviamente yo no he sacado esa foto la envió a alguien, un fotógrafo profesional, pero es del lanzamiento en este febrero de este año, fue el lanzamiento de otra misión espacial para estudiar el Sol, que es Solar Orbiter, y tuvimos la suerte de ir a ver ese lanzamiento desde Florida, también con mi familia. Eve también tuvo la chance de estar con su familia allí, fue una experiencia única también en la vida. Yo no había tenido la oportunidad de ver un lanzamiento espacial antes, y fue realmente otro punto alto que nunca me imaginé que podría tener la oportunidad de ver. Laura, decinos, perdón, ¿cómo fue que llegaste a la NASA? ¿Cómo empezás a trabajar ahí? En el año, o sea, yo volví a Argentina en el año 2010,
en el año 2011, yo decido postularme a una beca Fulbright. Las becas Fulbright son becas cortas que permiten a investigadores argentinos a realizar estancias cortas en el extranjero. Es una beca que es súper interesante porque es solo para visitar y es súper prestigiosa. Como solo por 3 meses, uno tiene ventajas. Por ejemplo, uno sigue recibiendo su salario en Argentina y a la vez recibe un salario para vivir en Estados Unidos durante los 3 meses. Y con esa beca yo fui a trabajar en la George Mason University. Allí hice contactos. O sea, yo ya estaba trabajando toda la vida, trabajé con Guillermo Stenborg, a pesar de que, o sea, él fue mi director de tesis durante la licenciatura, y yo seguí en contacto con él a lo largo de mi carrera, y fui a trabajar precisamente con la intención de retomar el análisis de los datos del coronógrafo en San Juan, de MICA. Como Guillermo Stenborg también estuvo involucrado con eso, la idea era trabajar específicamente con esos datos. Entonces yo gané la beca y me fui a Estados Unidos. En esos 3 meses trabajamos un montón, logramos muchas cosas, y yo volví a Argentina. El problema es que ahí se cambiaron las circunstancias de la vida. Ahí yo conocí, hasta ese momento yo estaba soltera, en ese momento yo conocí a mi futuro marido, y entonces las cosas cambiaron, porque mi marido, él ya trabajaba aquí en la Universidad George Mason, precisamente en otra área, no astronomía, nada que ver, y entonces ahí nos planteamos, ¿qué hacemos? Él se vuelve a Argentina porque él es argentino, o yo me voy a Estados Unidos. Yo no quería ir a Estados Unidos, él no quería ir a Argentina. Y ahí se nos ocurrió el compromiso de ir a Brasil, punto intermedio. Fuimos los dos a Brasil, hicimos un postdoc en Brasil. Estuve 2 años en Brasil, y después de Brasil volví a Estados Unidos, ahí sí ya para quedarme. Como había logrado contactos en la visita anterior, comencé a trabajar en los temas más relacionados de la gente de aquí, de Estados Unidos, no tanto en lo que me interesaba a mí, porque tal vez la investigación con los datos de MICA no era algo de interés para la gente de Estados Unidos, por ejemplo. Pero la experiencia que yo tenía con ese tipo de datos sí me ayudaba a trabajar en ese tipo de cosas. Entonces ahí se me abrieron las puertas, y ahí comencé a trabajar en pequeños proyectos, y el día de hoy estoy involucrada en 3 proyectos en este momento. Los proyectos son los que nos pagan mi salario. O sea, aquí es diferente de Argentina. En Argentina uno tiene el salario de CONICET, por ejemplo, y hace investigación y uno organiza su tiempo. En Estados Unidos uno necesita conseguir un proyecto que diga, ok, este proyecto te va a pagar el 70% de tu salario. Ese 70% implica también el 70% de dedicación a un determinado proyecto. Entonces esa es de la forma que estoy trabajando en este momento, con proyectos, como le dicen aquí, es soft money, o como un contrato. Bien. ¿Y trabajás desde casa o tenés que estar en la universidad? O sea, como todos los de investigación en general en cualquier lugar del mundo, uno puede trabajar de casa, no es problema. Yo trabajo en las oficinas de NASA porque para mí es mucho mejor. O sea, ahí es donde está toda la gente, donde están los seminarios, donde están las reuniones. Yo no me siento cómoda. Este tiempo, por ejemplo, ahora con la pandemia y el distanciamiento, para mí es súper difícil. A mí me cuesta mucho trabajar desde casa. O sea, necesito todo el entorno que tiene una oficina. Déjame que te pregunte, Laura, y recordarle primero a aquellos que están escuchándote, si quieren formular alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat de la sala y yo se la transmito a Laura. ¿Cómo calificarías la formación que te dio la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para este camino de vida que emprendiste y bueno, y que te tiene hoy trabajando donde estás?
O sea, en mi caso particular, como en el caso de algunos de los chicos egresados de San Juan, nosotros salimos egresados de la universidad, de la facultad, con una carrera de astronomía que en ese momento tenía 4 años, nada más, y tenía menos materias. Cuando yo terminé la carrera, igual que cuando compañeros míos terminaron la carrera, la posibilidad de conseguir, o sea, de entrar a hacer un doctorado en otra provincia era un poco difícil, no era imposible, pero era difícil porque las otras provincias como Córdoba o La Plata exigían una cantidad de materias o créditos que esas universidades, esas instituciones consideraban que nosotros en San Juan no teníamos cubierto. Entonces, para de alguna forma complementar esa parte que faltaba, fue que yo decidí ir a hacer la maestría en Brasil. Y al hacer la maestría en Brasil, pude tener materias extras que no había tenido en la carrera de astronomía. Materias como, por ejemplo, física de plasma o electromagnetismo o matemática para física, por ejemplo. Entonces, esas materias complementarias me ayudaron mucho a terminar de alguna forma de formar lo que aparentemente faltaba, o sea, completar lo que faltaba en mi formación. Lo que yo sí me di cuenta es que, y eso es algo que le podría decir a algunos de los chicos de San Juan, es que aún así, con la formación en astronomía que nosotros teníamos, habían muchas cosas súper específicas que nosotros teníamos conocimiento y que yo vi que montones de chicos de otros países no tenían, porque en otros países no existe la carrera de astronomía, existe la carrera de física, y tal vez hay una especialización hacia astronomía en algo súper específico, pero no tenían un montón de materias o un montón de conocimiento, por ejemplo, como tienen los chicos ahora en materias como métodos de la observación, o procesamiento de datos, o montones de otras cosas que yo he visto que no tienen en otras carreras, salvo casos muy particulares y específicos. O sea, por ejemplo, no sé, egresados de las universidades que están en las Islas Canarias, por ejemplo, tienen una formación en astrofísica muy buena. O sea, no es para generalizar todo el mundo, pero yo veía esa ventaja. Nosotros teníamos una formación en astronomía mucho más completa que otras instituciones en el mundo. Bien. Laura, no sé si te queda material de tu repaso o querés que vayamos a algunas preguntas que tenemos en el chat. Pueden ir a las preguntas. Yo, o sea, lo tenía solo para mostrar, pero puedo, si quieren les puedo mostrar lo que estamos haciendo ahora. O sea, yo no hablé nada de ciencia aquí, pero también eso, la parte de ciencia, que eso es parte también difícil para la charla, se puede dar en otra ocasión. Por ejemplo, se puede preparar una charla bien, una charla científica, o sea, de resultados científicos, quiero decir. Bien, ¿querés contarnos de lo que estás haciendo ahora específicamente? Bueno, a ver. Lo que vos quieras. O sea, si quieren puedo ir súper rápido nada más. Como yo les dije, durante mi licenciatura yo trabajé con los datos del coronógrafo MICA. Al trabajar con esos datos, eso me dio mi primer paper. Mi primer paper es un paper que ahora lo miro y es súper pobrecito comparado con las cosas que hacen muchos de la gente en la actualidad. Pero sin embargo, el análisis de esos datos, o sea, proporcionaba como un link que en ese momento no estaba. Los coronógrafos LASCO C2 y C3 comenzaban a observar al Sol en alturas más alejadas de la superficie del Sol, mientras que MICA comenzaba en un radio 1,05. Entonces permitía la observación de fenómenos en la corona del Sol en alturas entre 1 y 2 radios solares. Entonces ese fue mi primer paper en el año 2003,
lo escribí mientras estaba trabajando en INPE en Brasil. Después, en el doctorado, mi doctorado se puede resumir en 3 papers. Estos 3 papers es básicamente trabajando en reconstrucción, en modelado de las variaciones de la irradiancia, que es la energía que llega del Sol, y es la variación de esa irradiancia desde el año 1600, o desde el final del mínimo de Maunder, hasta la actualidad. Este parámetro, o sea, es importante porque es lo que se necesita, por ejemplo, para modelos de clima. Lo que quieren saber es si hay un cambio o no en el brillo del Sol en largos periodos de tiempo que pueda tener un efecto concreto en el clima. Entonces, mi doctorado se resume en estos tres papers: la reconstrucción de la irradiancia y el uso de datos, de bases de datos históricas de índices de actividad solar. Después, cuando estuve en España, trabajé con cosas diferentes. Ahí trabajé con los datos de alta resolución del telescopio de la Torre Sueca, que aquí hay una foto, por ejemplo, de los gránulos y una mancha solar con la Tierra para mostrar como referencia. Y en este trabajo que publicamos en el año 2010, lo que hicimos fue observar pequeñas estructuras magnéticas que están ahí en el medio entre 2 gránulas, entre esas 2 pequeñas células que se ven ahí. Hay estas pequeñas concentraciones magnéticas que dan vueltas y forman vórtices en la superficie del Sol. Y cuando estudiamos en una región un poco más extendida del Sol, en épocas que no tiene mucha actividad, uno puede ver que esos pequeños vórtices ocurren en todas las regiones. La importancia de este tipo de fenómenos, aunque parezca tan chiquitito y que sea insignificante, es que se cree que pueden generar ondas o que pueden perturbar oscilaciones mucho más altos en la atmósfera del Sol. Después, más adelante, trabajé en colaboración con Andrés Muñoz Jaramillo, que trabaja aquí en Estados Unidos, él es de Colombia. Hicimos uso de los datos de manchas solares para largos periodos de tiempo y del flujo magnético en los polos del Sol para intentar encontrar una relación que nos permita predecir los ciclos solares. En ese caso, esta relación es entre el valor del máximo de área de cada ciclo solar con el flujo magnético en los polos del Sol. Entonces se encuentra esta relación, con la excepción de algunos ciclos en los que ese máximo parece como más extendido. O sea, la relación entre estos 2 índices es que las concentraciones de campo magnético en el Sol van cambiando a lo largo del tiempo y van migrando desde las regiones ecuatoriales hacia los polos. Por eso que de alguna forma están relacionadas estas 2 cantidades. Y esto es lo más reciente, lo que estoy haciendo en la actualidad. Muchos de ustedes conocen la sonda Stereo, la misión Stereo. Consiste en 2 naves mellizas que partieron desde la Tierra y están orbitando alrededor del Sol a una distancia de 1 unidad astronómica en direcciones contrarias, de tal forma que puedan observar al Sol continuamente y mostrar diferentes perspectivas de los fenómenos que están ocurriendo allí. Usando, o sea, las misiones Stereo tienen muchos instrumentos. Entre los instrumentos que tiene también un cronógrafo, como el MICA, por ejemplo, en los que podemos ver las eyecciones de masa coronal o las estructuras que están saliendo del Sol y viajando en la heliosfera. Lo que nosotros hicimos en el año 2017 fue formar una compilación de todos los eventos observados simultáneamente por las 2 naves a lo largo del tiempo, desde el año 2007 hasta el 2014. Eso lo hicimos con la intención de ver cuál es la tasa diaria de variación de esos fenómenos para una u otra nave, y también para estudiar las propiedades cinemáticas o dinámicas de esos fenómenos. Y por último, esto es... A veces no funciona. Bueno,
Yo les mostré en las fotos las imágenes de la sonda espacial Parker. Parker es una misión muy reciente que fue lanzada al espacio con el objetivo de observar al Sol a distancias mucho más cercanas que cualquier otra misión espacial. Como hablamos antes, por ejemplo, Stereo está a 1 unidad astronómica. Parker va a llegar mucho más cerca del Sol, va a llegar hasta 20 radios solares, y lo va a hacer haciendo una serie de órbitas dentro en el sistema solar interno, cada vez acercándose más. Esta es la foto, es la imagen de la... Es la imagen de la quinta órbita, que es la más reciente, y esta es la posición donde se encuentra Parker, un poco más adelantado. La sonda Parker tiene muchos instrumentos, entre ellos tiene instrumentos de radio e instrumentos que miden el campo magnético, la densidad, el viento solar, y miden las propiedades del entorno, del ambiente cerca del Sol. Y en este caso, o sea, les muestro un artículo de Teresa Nieves Chinchilla en el que estudiamos el encuentro de la nave con una de esas estructuras que está saliendo del Sol. Cuando la observamos la estructura desde otro punto de vista, con la sonda Stereo, vemos esta estructura aquí, que está dibujada aquí como esas elipses, que se va propagando hacia afuera. Esta es la trayectoria de la estructura en su diagrama altura-tiempo, y esta es la velocidad. Esta distancia, en este caso, Parker Solar Probe se encontraba aproximadamente a un poquito más de 50 radios solares, y la cruzó a esa estructura. Cuando la nave cruza este tipo de fenómenos, se ve las variaciones del campo magnético, que es lo que está graficado en esta imagen aquí. Entonces, lo que hicimos fue estudiar en detalle y comparar lo que se observaba in situ por la nave que estaba cruzando la estructura y lo que se observaba desde lejos, desde una unidad astronómica, con los coronógrafos. O sea, estos artículos, los dos últimos, aparecieron en la edición especial, que fueron los primeros resultados de la nave Parker, y que consistió en por lo menos como 50 artículos de diferentes fenómenos observados con estos datos. Entonces, eso es un resumen súper rápido de lo que estoy haciendo en este momento. Bien. Bueno, yo quiero aprovechar para hacerte algunas preguntas que están haciendo aquí en el chat de la sala. Por ejemplo, alguien pregunta cuáles son los pasos a seguir para encaminarse a un lugar como en el que estás vos ahora, trabajando en la NASA. Un segundo, por favor. Bueno, es que depende. Un segundo, por favor. Ahí está. Depende del... Yo creo que un poco la respuesta cambia dependiendo de quién la está haciendo, si es un estudiante de graduación o es alguien un poco más adelantado en la carrera. O sea, pensemos en ambos. Podríamos darle la palabra ahí a Marcos para que haga la pregunta, la que está, él fue el que propuso la pregunta esa para Laura. Bien, ¿te parece que habilitemos la oportunidad de que los que están en la sala participen y te hagan preguntas? Sí, por mí no hay problema. Bueno, Gema, ¿estás de acuerdo? Vas habilitando a quien pida
quien pide la palabra. No sé si estás ahí, Marcos. Yo por lo pronto te pregunto, Laura, mencionaste que el inglés es una herramienta fundamental, ¿no? Sí. Que tiene que estar ahí presente desde la formación de grado. ¿Qué otro elemento tiene que tener un futuro profesional, tanto en cuanto a su perfil técnico, pero también sus condiciones humanas? Porque estamos escuchando que las empresas y los organismos toman a personas con inteligencia y con habilidades que trascienden la expertise, digamos, técnica. ¿Es así? Sí, o sea, yo creo que o sea, son varias cosas. Y yo creo que esas son las cosas que la gente presta atención a la hora de una entrevista, por ejemplo. O sea, estoy tratando de pensar, o sea, ¿cómo sería? Tipo, yo estoy terminando la carrera, me quiero postular para trabajar en una determinada institución. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en NASA, lo más probable es que pase como en mi caso, ¿no? Que uno va a trabajar, por ejemplo, si es estudiante, a hacer un doctorado a través de una universidad, pero puede tener la chance de tener la oficina y trabajar día a día ahí en NASA, o hacer un postdoc, lo mismo, a través de una universidad y trabajar día a día en NASA. O sea, yo creo que, por un lado, lo que ayuda mucho es tratar de ser lo más serio posible a la hora de mostrar trabajo y hacer contactos, hacer los contactos correctos. O sea, son esos contactos los que después van a abrir otras puertas. O sea, cuando uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de participar en una escuela Leoncito, por ejemplo, donde viene gente de afuera, donde esa gente de afuera, ya sean, por ejemplo, argentinos que han ido afuera, o sea, gente de otros países, yo creo que ahí es donde tiene la oportunidad de ir y presentarse y hablar y hacer preguntas. Yo creo que una de las cosas también que todo el mundo valora es ver la curiosidad y el interés de las personas en lo que se está presentando, o sea, porque todo el mundo se da cuenta también cuando las cosas son como una falsa admiración, por ejemplo, ¿no? Es ir y acercarse a alguien a conversar de un proyecto específico, hacer una pregunta, una duda de algo de lo que no entendió, del trabajo presentado, de qué chances hay, o sea, para mí eso creo que es bastante importante. Después, otras características así personales, emocionales, yo no sé qué decir en ese sentido, porque yo he visto de todo, desde que hay gente que es súper buena trabajando en equipos y los equipos son súper colaborativos y crecen todos juntos, como también hay mucha gente que es súper egoísta y súper individualista y también a la vez tienen éxito. O sea, entonces yo creo que, o sea, lo ideal es tratar de encontrar un equipo que sea colaborador, en el que se respeten las ideas, en el que se valoren las contribuciones de los diferentes miembros. Yo creo que eso es lo que hay que buscar. O sea, tratar de buscar ese tipo de personas. Alguien que sea un líder y que pueda ser un mentor y que le dé lugar a uno para trabajar y que también pueda crecer, ¿no? Pues también es muy fácil encontrar gente que necesita a uno. Marcos, ¿podés hacer? Marcos, podés hacer tu pregunta, tenés la palabra. Podés habilitar tu micrófono y preguntarle a Laura. ¿Estás, Marcos? Bien, primero que nada, buenas tardes a todos. Yo soy ingresante de la carrera de Licenciatura en Astronomía de la Universidad Nacional de San Juan y me interesaría saber eso. ¿Qué pasos
debería tener en mente a seguir para trabajar en un lugar como este a futuro? Bueno, yo creo que primero es el consejo que dio mi profesor en aquel momento, es ir a estudiar inglés, y aunque creas que sepas, seguir estudiando y seguir perfeccionándote en inglés. Eso primero y principal. Segundo, yo creo que como estás recién comenzando, y también los que estén en el medio de la carrera, yo creo que es súper importante para todos los estudiantes, es el participar de todos los cursos y escuelas de diferentes áreas que se presenten. O sea, estar abierto a aprender siempre cosas nuevas, porque uno puede tener una idea de algo que le gusta, pero uno no sabe hasta el momento que lo prueba o hasta que se presenta una oportunidad. Entonces, y aunque a veces parezca que hay algo que está muy por encima del nivel que tiene uno en el momento, es igual, es como que tratar de esforzarse en ese, en formarse, en ir y participar y aprender. Y lo otro es que a la par de ir estudiando y trabajando en las cosas que la carrera te va dando, o sea, las materias, los cursos, los exámenes, también es muy importante tratar de participar en diferentes proyectos de investigación con diferentes profesores que te ofrecen la oportunidad de hacer un pequeño trabajo y tal vez presentarlo en una reunión de astronomía. Para los que están en los primeros años es tratar de hacer eso, de objetivo de tratar de colaborar en un proyecto y que ese proyecto después sea presentado, pero a largo plazo, no una cosa de que, ok, la reunión es pasado mañana, ¿qué puedo hacer hoy? No, sino construirlo con tiempo, madurar los temas, aprenderlos. Y después, cuando vas madurando, cuando ya vas pasando todos esos diferentes pasos, si llega la oportunidad de una conferencia internacional, participar, presentar cosas en inglés, porque lo que uno tiene que hacer es construir el currículum de cada uno, y lo que habla de cada uno son los artículos publicados y las presentaciones. Si uno solo ha publicado en español, la gente de afuera no le va a leer las cosas del boletín de la Asociación de Astronomía. Pero si esas cosas después siguieron evolucionando y se convirtieron en algo un poquito más grande que se puede presentar en una conferencia en algún otro lugar, eso ya tiene un puntito más, un puntito extra. Yo les puse el ejemplo del paper, del primer paper mío, que es muy simple y es muy sencilla, porque ese paper fue el que me abrió las puertas para ir a hacer el doctorado en Alemania. Cuando yo tuve la entrevista, mi entrevista fue por teléfono, en esa época no había Skype, no había Hangouts, no había nada de eso. El director del Instituto Max Planck me preguntó si tenía alguna contribución científica. Y en ese momento lo único que tenía era eso. Y, o sea, por lo menos eso ya fue algo para el nivel que yo estaba. Yo estaba recién terminando la maestría, no se esperaba mucho más. Pero eso me abrió las puertas. O sea, tener siempre artículos, participar de publicaciones es lo que más va a abrir las puertas después. Bien, te transmito otras preguntas. Acá Bruno dice, ¿cómo te ves en el futuro próximo? Si te gustaría seguir trabajando allí en la NASA o te ves en otros lugares. El futuro próximo, no sé. O sea, yo realmente no sé. O sea, hace rato que yo ya dejé de proponerme mis metas, como antes, como dijo antes. O sea, uno se propone las metas hasta que llegan los hijos y después la vida cambia. Las prioridades cambian. No es que los hijos sean un obstáculo, ni mucho menos, nada que ver, no estoy diciendo eso. Pero las prioridades cambian. Entonces, yo en este momento no sé qué es lo que va a pasar. En este momento yo estoy trabajando, como les comenté, con contratos que son temporales. Eso significa que yo cada 2 o 3 años tengo que escribir un proyecto nuevo para que salga de ahí dinero para mi sueldo, para mi salario.
hasta el momento yo no tengo problema en seguir así un tiempo más, pero yo sé que hay mucha gente que no, hay mucha gente que necesita una estabilidad, que prefiere tener una posición fija en algún lugar, en alguna universidad. Entonces, esas cosas yo creo que dependen de cada persona. En mi caso, en este momento yo no tengo problemas, que tengo que seguir así un tiempo, seguiré así. Me gusta hacer mucha investigación. Sí, por ejemplo, lo que no me gustaría mucho es hacer la parte académica como profesora. Yo soy una persona súper nerviosa, como se han dado cuenta, y no me animo a estar enfrente de la clase todo el tiempo. Pero mientras yo tenga la chance de hacer investigación, voy a seguir haciendo investigación. Y mientras tenga la chance de seguir en la institución donde estoy ahora, en este momento, voy a seguir porque hasta este momento estoy contenta. Pero no pongo las manos en el fuego porque yo pensé que me iba a quedar ya en Argentina para siempre y ya las cosas cambiaron. Bien. Otra pregunta. Dice Darío, ¿estás trabajando en algún proyecto de astrobiología? ¿Cómo ves esta rama para el futuro? O sea, yo no estoy trabajando en nada de astrobiología. O sea, lo mío es todo orientado a observaciones del Sol. Esa rama, o sea, yo no les llegué a comentar, pero en el Instituto Max Planck, comparado con las ramas de investigación que había en la época en que yo hice el doctorado, se abrió mucho más. En el Max Planck, por ejemplo, hay ahora interiores estelares, además de interior solar, hay también asterosismología, además de heliosismología, que es lo que había antes. Entonces, y la astrobiología, yo creo que también viene un poquito después, también como el nexo tal vez probablemente entre la parte de los planetas y la parte de los sistemas estelares. Yo no estoy trabajando en eso. No conozco a nadie porque lo que tiene NASA, donde yo trabajo en la división de heliofísica. Heliofísica es grandísimo, tiene montones de gente. El edificio de gente que hace cosas más estelares o galaxias está súper lejos. Hay que tomarse un pequeño colectivo para irse a los otros edificios. O sea, el campus de Goddard es enorme. Entonces no tenemos tanto contacto y tanta interacción con otras áreas dentro de Goddard, por ejemplo. Pero que hay montones de programas aquí en Estados Unidos, de universidades y de diferentes instituciones de investigación que trabajan en eso, hay montones, o sea, hay muchísimos. Bien. Otra pregunta de Gabriel que dice, bueno, que está muy linda la charla, de Laura, pregunta cómo ves el desarrollo tecnológico a nivel espacial de la CONAE, como para pensar si podemos hacer estudios a nivel NASA por acá en Argentina. O sea, yo de esa parte la verdad que no sé, o sea, no sé tanto. No sé tampoco cómo serán las intenciones del gobierno de Argentina en esa dirección. Me parece que nunca tuvo tampoco tanto interés hacia esa parte. Y por otra parte, en Argentina, o sea, la comunidad de astronomía no es tan grande, o sea, la de astronomía y de ciencias espaciales es bastante chica. Entonces creo que tal vez esfuerzos en esa dirección todavía implicarían mucho trabajo en conjunto, me parece. O sea, realmente estoy hablando de lo que yo creo, no estoy demasiado informada. Pero pienso en eso también porque, sabiendo un poco la realidad de Brasil, en el INPE en Brasil, la gente de ahí del área donde yo hice la maestría, comenzaron a hacer muchas cosas para tratar de fomentar el programa espacial, digamos, brasileño, y comenzaron con cosas como un poco más a la mano, más al alcance de todo, como por ejemplo los CubeSats, que son pequeños, no sé si saben lo que son pequeñas misiones espaciales, experimentos que tienen que entrar en una pequeña caja, que por ejemplo de 10 centímetros por 10 centímetros pueden ser varios cubos, y esos cubos son pequeños satélites que son lanzados desde la Estación Internacional Espacial, y
primero comenzaron, por ejemplo, mandando cubos vacíos para ver solamente si pueden estar allá y mandar datos y ser leídos desde tierra. Y después comenzaron a hacer pequeños proyectos científicos, medir las variaciones del campo magnético terrestre o tratar de medir las variaciones de la irradiancia del Sol. Entonces, o sea, todo eso, estoy hablando de hace 5 años para aquí, y es el paso súper lento, y Brasil es mucho más grande, digamos, que Argentina, pero también la masa crítica de científicos y de ingenieros y todo no es tampoco tan grande. O sea, yo creo que ese puede ser tal vez el problema en la actualidad. Bien. Bueno, acá hay un joven que pregunta si usas mucho la matemática. Y sí, es verdad que los astrónomos tienen que hacer cálculos muy complicados. Eso depende de lo que uno quiera hacer. Lo que yo estoy ahora luchando mucho, y eso también es un consejo para todos ahora, es estadística. O sea, estadística es un problema porque en la carrera teníamos una materia que se llama estadística, y casi todas las carreras del mundo tienen una materia básica de estadística. El problema es que después cuando uno viene y hay cada vez más datos del Sol, de las estrellas, de los exoplanetas, de las galaxias, de todo, necesita cada vez más y más herramientas estadísticas, y no tiene esas herramientas, no las aprendió en la secundaria. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, yo me encuentro todavía estudiando montones de cosas de estadística para tratar de mantenerme, o sea, de formarme en eso que me falta. Entonces, yo creo que eso es una deficiencia en general en la astronomía en todo el mundo, porque lo que se ve es que no todo el mundo sabe estadística y cada vez se hace más necesario. Y además, no solo en estadísticas básicas, sino también las herramientas más modernas como Machine Learning y todas herramientas computacionales que se necesitan el día de hoy, también hace muchísima falta en el área de astrofísica en general. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, que yo creo que todos deberían estudiar un poquito más. Uh-huh. María Valeria consulta de los lugares por donde anduviste, ¿dónde te sentiste más cómoda, tanto en lo laboral como en lo personal? Donde me sentí más cómoda es en Brasil. O sea, yo les hago propaganda de Brasil. Quien quiera ir a Brasil es un muy buen lugar para hacer el doctorado. Ah, bueno, no sé, ahora está Fer ahí. A Fer le tuvo mala suerte, que le tocó esta época de la pandemia. Pero en condiciones normales. O sea, Brasil es un lugar muy lindo para trabajar porque la gente de Brasil es súper buena, es súper amigable. O sea, yo en ningún otro lugar me sentí tan cómoda como en Brasil, en lo personal. En las cuestiones laborales, a mí me gustó mucho trabajar en el Max Planck. En el Max Planck fue la primera vez que había tanta gente hablando del Sol todo el tiempo, toda concentrada en un mismo lugar, y yo aprendí muchísimas cosas ahí. Y en NASA, donde estoy ahora, es un poco parecido, porque también el grupo es grandísimo y hay montones de grupos y subgrupos de gente trabajando. O sea, cuando uno va a las reuniones científicas aquí dentro de Estados Unidos, se encuentra allá, uno viaja todo hacia la costa oeste, se va a California y se encuentra con todos los que están en el mismo edificio de uno, que es un poco simpático. Bien. Hay otra pregunta, dice, bueno, mostraste tu familia o parte de tu familia en la presentación, lo que da cuenta de que es posible hacer una carrera como investigadora, trabajar y al mismo tiempo darle tu vida a la familia. Sí, eso yo creo que sí es posible, y yo creo que es elección de cada uno. O sea, yo lo que creo es que, obviamente, si uno tuviera todo el tiempo del mundo para dedicarle al estudio de las cosas que le gusta, uno podría producir mucho más. Pero también, o sea, para mi caso particular, a mí me parece que es importante tener un equilibrio y tener una vida también, además del sol o
o las estrellas, o las galaxias, es tener tiempo para hacer cosas, ir al parque y viajar y conocer y aprovechar otras cosas. O sea, esa es mi opinión personal. O sea, cuando yo estaba en la astronomía, conocimos una astrónoma de Rumania, y cuando alguien le hizo esa pregunta, la astrónoma dijo que no, que en la carrera uno tenía que hacer una elección, y que si quería ser bueno en astronomía, era mejor no casarse, prácticamente, y seguir solo. Yo no opino así. Cada uno puede hacer lo que quiere y puede producir mucho desde el lugar que le toca. Bien. ¿Cómo son las convocatorias? ¿Con qué regularidad se hacen las convocatorias al doctorado en Alemania o en Brasil? En Brasil, en particular en el INPE, que es el lugar donde yo fui, se hacen cada 3 veces en el año. Un tiempo antes del periodo, del comienzo de cada periodo, se hace la apertura, donde ustedes tienen que mandar la inscripción, donde mandan cartas de recomendación, donde les tiene que hacerlo con tiempo, porque tienen generalmente que aprobar una prueba de matemática y física. En el caso de INPE de Brasil, por ejemplo, hay pruebas, los exámenes típicos para ingresar al posgrado están online. Ustedes pueden ver qué tipos de preguntas se hacen, por ejemplo. En el caso de Alemania, la convocatoria es anual, y entonces tiene también un periodo para enviar todo el formulario con todos los datos, y también se pide 3 cartas de recomendación. En el caso de aquí, por ejemplo, de Estados Unidos, es un poco diferente. Muchas veces no hay como una convocatoria. En el caso de Estados Unidos, por ahí lo que necesitan es el contacto con alguien, el contacto de un profesor que necesite tal vez un estudiante, o el contacto de alguien que les diga, en tal área están buscando un estudiante de doctorado, o necesitan un postdoctorado, por ejemplo. Yo después les puedo dejar, porque eso no dio tiempo, o sea, les puedo dejar algunos links. Por ejemplo, no sé si lo están viendo ahí. Sí, sí se ve, Laura. Ok, bueno, este es en el caso, por ejemplo, del Max Planck. La página del Max Planck pone todos los detalles para hacer la inscripción online. O, por ejemplo, la página de INPE. Aquí en INPE pueden hacer, por ejemplo, posgrado en geofísica espacial o en astrofísica, y están toda la información están en las páginas. Estos links se los puedo dejar después para que los vean con atención, o sea, que los vean en más detalle. En la Universidad George Mason, por ejemplo, hay diferentes tipos de doctorados en diferentes áreas. No hay un doctorado en astrofísica, por ejemplo, allí, pero hay en física. Y también todos los requisitos, yo les puedo pasar después los links. Sí, después nos podrías pasar, Laura, esas diapositivas y se las circulamos a los chicos. Las publicamos ahí en la página. O sea, yo puse los ejemplos solo de los lugares donde yo he estado. Claro. Por ejemplo, en Alemania hay muchas más escuelas para hacer el doctorado, además de la de investigación del sistema solar, que hay muchas opciones para hacer doctorado en astronomía. Y aquí en Estados Unidos hay programas en física y en astrofísica en muchísimas universidades. Aquí las opciones son
sea, son súper amplias. Estoy repasando algunas consultas. Laura, me permito ahora yo preguntarte, pensando en quizás algunos de los jóvenes que están en la sala y que en este momento tan difícil que nos está tocando vivir a todos por la pandemia, a eso me refiero, y por los problemas económicos y por muchas otras razones, está en algún momento duda de seguir en la carrera, o que le está costando mucho. Pensando en quienes estén en esa situación, ¿qué les dirías? O sea, yo creo que lo que le dicen siempre a uno todo el tiempo, ánimo, ¿no? Los momentos difíciles vamos a tener en todo el tiempo, en toda la carrera, siempre, o sea, siempre van a haber momentos difíciles que pasar uno en lo personal y también en lo laboral. O sea, yo mirando las fotos y las cosas, o sea, mi doctorado en Alemania yo lo disfruté mucho, aprendí mucho, pero yo también lloré mucho, montones de veces las cosas no salieron, yo terminé la tesis súper estresada, cosas que no son novedad, o sea, eso le pasa a todo el mundo, uno tiene el estrés acumulado de querer terminar, la incertidumbre de que qué es lo que va a hacer después, que no sabe si le va a salir una beca o una posición o lo que sea, el que no sabe de que si va a terminar con todos los resultados que necesitaba para la tesis final, o sea, también hubieron muchos momentos así. El día de hoy, en mi día a día, yo también tengo mis picos de estrés cuando hay que presentar una propuesta de un proyecto y estoy hasta último momento terminando las cosas, o cada vez que hay una charla estoy súper nerviosa, o cada vez que hay que presentar un informe y hay que mostrar los resultados de lo que uno ha hecho. O sea, momentos difíciles siempre uno va a tener. O sea, la carrera de uno no es un camino de algodón sin espinas, todo bello. Pero, o sea, si a uno le gusta lo que hace, uno va a ser capaz de pesar las dos cosas y seguir y darle para adelante. Porque yo creo que a la larga, después hay muchas otras satisfacciones y muchas cosas que hacen que uno ayude a que uno crezca y aprenda de esas cosas, y por eso uno sigue donde está. Uno no sigue porque es masoquista, uno sigue porque al pesar las dos cosas, las cosas buenas y las cosas malas, todavía las cosas buenas ganan todavía. Entonces yo creo que eso, a los chicos que están ahora y que están pasando por esta situación, aprovechen el tiempo que no tienen la oportunidad de ir a clases y todo, para estudiar, estudien las materias que tienen que rendir, rindan, lean, estudien en inglés, practiquen, vean charlas en inglés. Hoy en día tienen montones de material, por ejemplo, cursos que pueden hacer de universidades de alto nivel que están disponibles en inglés, como del MIT, por ejemplo, cursos de física o cursos en matemática o en estadística. O sea, aprovechen para hacer cosas, para que esta situación que tal vez es un poco negativa se transforme en algo positivo y que digan así, este tiempo lo aproveché y hice algo nuevo, extra, que no tenía pensado. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguien en la sala que quiera agregar alguna pregunta, un comentario breve. Estamos en tiempo de cierre y nos gustaría pedirle a Laura precisamente una reflexión final para este contacto y también escuchar en el cierre a nuestro decano. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta de los que están en la sala? Nos los hace saber y... Ahí, Omar, hay un par de preguntas que quedaron. Acá Darío dice... bueno, no, que se está retirando porque tiene clase virtual. Sí. Bueno, ¿cómo aprendiste inglés si te llevó mucho tiempo? Dice por aquí alguien que está en línea. Dijiste que durante toda tu carrera estuviste estudiando inglés, ¿no es cierto? Sí, o sea, inglés es fundamental, o sea, es súper importante. Y
o sea, un poco relacionado con lo que decían antes de qué se le puede decir a los chicos cuando tienen que pasar una situación difícil. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba en la carrera, en mi familia, o sea, no era la familia más rica del mundo. Todas las cosas costaban un montón en mi casa. Y hubo años en los que yo estaba inscrita en el curso de inglés y mi papá y mi mamá no podían pagar la cuota del curso y se iban atrasando. Pero yo iba ahí, yo iba a la clase y todo, y mi profesora, que me quería mucho, porque me ponía a estudiar porque yo hacía las cosas, un día me sorprende y me dice que me habían becado por el año entero en inglés. Entonces, o sea, yo también tuve mucho eso, un montón de gente que me dio esa mano que necesitaba cuando por ahí no, o sea, aparecían las cosas mal. Entonces, ese es mi consejo también para los chicos, si hay chicos que no tienen la posibilidad de ir y hacer un curso de inglés porque es carísimo, porque, o sea, intenten, busquen, empiecen con algo pequeño, pero, o sea, no abandonen, o sea, la opción de tal vez de dejar inglés porque en mi casa no la podían pagar, era la más fácil. Entonces una vez seguía y me iba cara duramente al instituto y me sentaba y estudiaba. Y después, o sea, la gente me ayudaba, o sea, montones de personas me ayudaron en mi carrera. Entonces, busquen ese tipo de personas, busquen gente que los ayude, no gente que los hunda, gente que les dé una mano cuando tengan que salir, o sea, cuando necesiten un empujoncito, gente que esté ahí para ayudarlos. Bien. Acá hay otra pregunta. Dice, el Sol está invirtiendo los polos magnéticos. ¿Eso es peligroso? Por suerte no. Por ¿No? suerte no, y eso pasa cada 22 años más o menos. No se preocupen. ¿Cómo relacionarías tus estudios o hallazgos en la física solar con los sistemas exoplanetarios? ¿Qué conocimientos de los obtenidos por tu parte se podrían utilizar en esa rama? Dice Gera. Y hay muchas cosas. O sea, a mí, la verdad que la parte estelar todavía me sigue llamando mucho la atención, la parte del sistema exoplaneta y esa parte también me llama la atención. Y muchas veces pienso que hay un link que todavía, o sea, falta investigar un poco más. O sea, hay mucha gente que sí ya está haciendo ese tipo de estudios. Por ejemplo, me acuerdo de mucha gente utiliza el conocimiento de las variaciones de las manchas en el Sol y lo extrapolan al comportamiento en estrellas y tratan de buscar comportamientos similares ahí. Mucha gente usa eso, por ejemplo, para discriminar entre manchas solares y posibles tránsitos de planetas enfrente de una estrella. También hay mucha gente que ha analizado las variaciones de la irradiancia solar, o sea, con técnicas más sofisticadas de estadística o computacionales, para ver si dentro de esa variabilidad se podría llegar a detectar, por ejemplo, habría un nivel mínimo para detectar planetas en otro sistema. O sea, hay muchas cosas que yo creo que se podrían llegar a hacer. O sea, yo he nombrado dos nada más, que son, digamos, las más obvias, pero hay muchísimas cosas más. O sea, hay gente que trabaja en teoría del dínamo, que es el responsable del comportamiento del campo magnético del Sol. O sea, cosas extrapoladas para estrellas, o sea, hay muchísimas cosas, yo creo, que se puede llegar a hacer. Bien. Bueno, algo relacionado con esto pregunta Bruno, que dice, ¿qué otra rama de la astronomía te gusta y sentís que hubieses podido especializarte para investigar? Yo creo que, o sea, me hubiese gustado mucho aprender más de astrofísica estelar, eso seguro. Pero no, o sea, después de haber vivido esta experiencia y de hacer física solar, no sé si lo cambiaría igual, o sea, porque igual también me gusta mucho la parte, o sea, la cantidad de cosas, de oportunidades que nos brinda
estudiar el Sol comparada con cualquier otro objeto celeste. O sea, es impresionante. O sea, de todas formas, toda la parte estelar siempre me pareció súper interesante. Aquí hay un geólogo que pregunta si vos o tu equipo están trabajando con datos geológicos o geofísicos. No mi equipo. La gente geofísico, hay mucha gente, sobre todo por ejemplo en Brasil, ellos tienen el área de geofísica espacial que une un poco la parte de geofísica y la parte de heliofísica a través de las interacciones del viento solar y el campo magnético terrestre. Entonces en Brasil hay mucha gente trabajando en esa área en particular. Brasil tiene también un interés extra porque ellos viven cerca de la anomalía magnética, que es esa región en el Atlántico, donde hay como una disminución del campo magnético terrestre. Entonces pueden llegar a colectar un montón de información sobre rayos cósmicos en esa región. Entonces ellos tienen más de como desarrollada esa área. En el área, o sea, en Argentina me da la impresión que están bastante separados, que está la gente que estudia las cosas espaciales, biofísicas, y la gente que trabaja en geofísica en otras áreas, ¿no? Pero desconozco si hay alguien que trabaja en algo así como los brasileños, por ejemplo. Aquí Palo insiste y hace otra pregunta. ¿Es verdad que está próxima una tormenta solar? O sea, yo no he mirado ninguna de estas páginas que hacen predicción de actividad solar. Tampoco he visto cómo está el sol en estos días, así que no les puedo contestar si es verdad o no específicamente para el día de la fecha. Lo que sí les puedo decir es que, o sea, tratar de predecir esa actividad del sol hasta el día de hoy es súper difícil, por no decir imposible. Por más que la gente estudie y manda montones de instrumentos, todavía no logran mirar el sol y decir, sí, va a haber una tormenta. O sea, hay chances, o sea, cuando hay una región activa en el sol que está súper compleja, se sabe que puede llegar a pasar, pero hasta que no sale ya la explosión, muchas veces ni siquiera, o sea, no lo pueden decir antes. ¿Podrías estimar cuánto es lo que se sabe del Sol? ¿Cuánto es lo que la ciencia ha podido descubrir del Sol y cuánto es lo que todavía está por conocerse? Yo no creo que eso se pueda estimar. O sea, yo soy súper realista tirando a negativa en todos los aspectos de mi vida. Entonces, mientras muchos ven que todas las cosas han avanzado tanto y ya se saben tantas cosas, yo siempre pienso que todavía falta tantísimo más por aprender. O sea, para mí todavía estamos súper lejos. Todas las... O sea, el Sol tiene muchos secretos todavía. Sí, el avance es muy lento y la cantidad de datos que hay disponibles es enorme comparada con la cantidad de gente o sea, que hay para trabajar. O sea, nos sobrepasan los datos. O sea, hay que aprender todavía, o sea, se necesita aprender un montón de técnicas para realmente hacer un uso eficiente de todos esos datos, o sea, y poder aprender un poco más rápido. O sea, es muchísimo, el volumen de datos en la actualidad es enorme y la cantidad de gente trabajando es muy poca. Bien. ¿Cuáles son los riesgos de un fuerte paleomagnetismo bajo una zona poblada? Paleomagnetismo. ¿A qué se refieren con paleomagnetismo? A ver, Yanela Navarro, si podés aclararlo. ¿Querés preguntar? ¿Le podemos habilitar el micrófono a Yanela?
Sí, esa lo puede activar el micrófono. Si querés, Yanela, podés hacer la consulta. Yo no te estoy viendo ahora acá. Podés activar el micrófono, estás habilitada para aclarar. Bueno, has contestado. Hay otra consulta, otra pregunta ahí al final. ¿Qué es una tormenta solar? Es una tormenta solar. Dice Joaquín. Sí, yo pido disculpas porque, o sea, realmente es que no sabía cómo preparar la charla, o sea, uno se va por las ramas y no sabe, pero tal vez tendría que haber explicado un poquito mejor ciertas cosas básicas del trabajo. O sea, una tormenta solar, generalmente, o sea, llamamos así a cuando material del Sol es expulsado desde la superficie del Sol, ese material es plasma con campo magnético y viaja a través de la heliosfera y puede llega a nuestro planeta y ese campo magnético de la estructura que viene del Sol interactúa con el campo magnético terrestre y al interactuar produce una serie de fenómenos que se llaman como tormentas geomagnéticas y que a veces pueden ser fenómenos visibles, como por ejemplo las auroras boreales que se observan en el norte. Entonces, básicamente es la interacción del viento solar con el campo magnético de un planeta. Eso sería una tormenta solar. Bien. Dice Mauricio, ¿cuándo la NASA va a decir la posta sobre los extraterrestres? Laura, decinos la verdad, todo lo que saben ahí en la NASA sobre esto. Pues cuando lo sepa les aviso. Yo les mando un WhatsApp. ¿Tenés secretos en tu trabajo? ¿Tenés contratos de confidencialidad? En mi trabajo no. No, pero por ejemplo hay montones de cosas que son súper estrictas. Por ejemplo, qué sé yo, todas las semanas nosotros recibimos de la secretaria de la División de Biofísica un reporte con todas las actividades que han hecho los diferentes grupos de la división. Que por ejemplo, que fulanito envió una propuesta, que el otro fulanito presentó una charla en no sé dónde, que el otro fulanito salió en la televisión, así, todas las actividades. Y cada vez que recibimos eso dice, esto es estrictamente confidencial y no se puede, por más simple y tonto que parezca, no podemos agarrar eso y mandárselo y compartirlo con los amigos, por ejemplo. O sea, hay varias cosas que son así. O sea, también hay muchas cosas, por ejemplo, cuando nosotros accedemos a las computadoras en la oficina, tenemos a ver si les muestro. A ver si lo encuentro, porque hace 3 meses que no lo tengo a mano, no está aquí. Bueno, tenemos como un carnet que tiene un chip, y ese chip es individual para cada persona, y yo solo puedo tener acceso a mi computadora personal en la oficina con ese carnet, y no puedo acceder a ninguna otra computadora de nadie, por más que sea mi mejor amigo, por más que tenga confianza y por más que lo que sea. Nadie, si es alguien fuera de NASA, mucho menos que puede tocar. Entonces hay muchas reglas así como de seguridad. Y también tenemos diferentes niveles. Hay ciertas áreas dentro que están prohibidas el acceso, no tenemos acceso, por ejemplo, a ciertos datos. O sea, eso es bastante común, digamos. Bueno, acá Yanela aclara, dice, me refería a que en alguna zona poblada hay un fuerte grado de magnetismo, o es el mismo grado en todas partes. Bueno, eso en referencia a la Tierra, yo realmente no lo sé. No, nunca me lo he planteado ni lo he pensado.
no, lo dejo sin contestar porque no voy a meter la pata, me parece. Bueno, bien. Bueno, estamos muy cerquita de la hora que habíamos fijado como límite para esta conversación, Laura. ¿Hay algo que vos quieras agregar a todo lo dicho? No, o sea, lo único que yo les quisiera decir a los chicos es que hay veces que uno cree que hay ciertas cosas que son inalcanzables. O sea, yo no me imaginé nunca que estaría trabajando en NASA. Soñé, como les dije antes, que algún día iba a ir a Alemania, por ejemplo, pero nunca me pensé que iba a trabajar en el Max Planck de Alemania. Hay muchas veces uno cree que hay cosas inalcanzables, pero uno tiene que intentarlas. Y cuando una puerta se cierra, todavía puede tener la oportunidad dándose una vueltita. O sea, yo he visto montones de casos, montones de amigos, montones de gente en los que tal vez no se dio la primera opción de lo que querían hacer, pero sin embargo terminaron haciendo lo que querían porque se abrieron otras oportunidades o porque el camino tal vez iba a ser un poquito más largo de lo que ellos anticiparon. Entonces yo creo que eso es lo que tienen que tener en cuenta. O sea, siempre hay cosas que parecen inalcanzables y no son tan inalcanzables. Y, o sea, hay que trabajar para tratar de lograrlo, digamos. Uh-huh. Bien, no bajar los brazos, seguir adelante a pesar de la adversidad. Sí. Bueno, estamos en tiempo de cierre, antes de una despedida final. Le vamos a pedir a nuestro decano, que ha estado atentamente siguiendo tu charla, Laura, si tiene algo para consultarte o un saludo para dejarnos. ¿Rodolfo? Sí, bueno, solamente expresar que me ha resultado sumamente interesante la charla. Creo que a quienes están siguiendo esta vocación, esta profesión, mucho más, porque ha dejado varias cosas muy, muy interesantes a tener en cuenta, como decíamos al comienzo, en relación a cuáles son las alternativas, las perspectivas, las posibilidades que como profesionales se abren para un astrónomo. Particularmente, qué sé yo, siento una admiración por Laura y por las personas que han tenido ese tesón, porque evidentemente las cosas no les han sido regaladas, sino que tampoco hay un tobogán por el cual se puedan deslizar, ¿no es cierto?, nuestras expectativas y nuestro camino, sino que al contrario, más bien parece ser una escalera a la que hay que ponerle mucha fuerza para subir, y como ella dijo, tuvo un camino jalonado también por momentos de duda, incertidumbre, digamos, de insatisfacciones, pero finalmente la meta se alcanza. Creo que en todos los órdenes de la vida las cosas son bastante parecidas, ¿no? Lo que sí es importante rescatar de esto es que hay caminos, hay muchas alternativas, y creo que las pautas y consejos, digamos, ¿no? Opiniones de Laura, que está en un punto, yo diría, muy alto y en el cenit de su carrera, de su calificación profesional, transmitir esto a nuestros estudiantes que están escuchando esto, y también quizás a algunos que ya han terminado y todavía no han tomado una decisión sobre el futuro, creo que les puede ayudar muchísimo. Así que yo le quiero agradecer muchísimo a Laura digamos, la disposición que ha tenido para esto. Me doy cuenta que lo que decía de su falta de su timidez, digamos, y de su falta de coraje para enfrentar a una audiencia no es cierto, lo ha hecho con la mejor forma, y creo que ha sido muy bueno porque ha sido muy relajado, muy descontracturado y muy amigable la conversación. Por supuesto, no quiero terminar sin dejar de expresar que ojalá que un día nosotros podamos tener en nuestro país las posibilidades de albergar, de darle posibilidades de desempeño profesional a gente como Laura, que pudiera, digamos, significar
un camino de, digamos, científico para el área. Como alguien hizo una pregunta incluso sobre porque si tenía entendido que hubiera algún tipo de colaboración entre NASA y la CONAE, por ejemplo. Bueno, hay varios organismos en la Argentina que podrían, digamos, estar vinculados con la actividad, con el tipo de cosas que hace Laura, por ejemplo. Y bueno, ojalá que tengamos la sabiduría y la entereza como país, ¿no es cierto?, de poder desarrollar estas áreas para que nuestros profesionales que egresan incluso de nuestras facultades y logran hacer un camino de excelencia en lo académico y puedan también en algún momento volcar eso. Quizás quien te dice, Laura, que es muy joven, dentro de algunos años quizás pueda tener una convocatoria a trabajar en algún proyecto de esa naturaleza aquí en la Argentina. Laura, felicitaciones, realmente mucho que siga tu camino ascendente en este sentido, y muchas gracias por compartir esto con nosotros, y especialmente en nombre de todos nuestros estudiantes, ¿no?, que están ahí y que, bueno, lamentablemente no van a poder hacer uso de la palabra todos, pero de alguna manera quiero tomar en mi voz ese reconocimiento y ese agradecimiento. Muchas gracias a ustedes.